Bueno, estamos con Silvana Rabinovich, docente, investigadora, amante de la poesía, por lo que estamos charlando y lo que hemos leído, y también, no sé si te gusta definirte así, como una activista social, académica, por lo menos comprometida con algunas causas perdidas de las que conversábamos recientemente. Queríamos conversar con vos de varias cosas, un poco la excusa va a ser este libro maravilloso, La Biblia y el Dron. No queremos hablar solamente del libro, sino hablar a partir de él, usarlo un poquito como excusa para hablar de algunas urgencias del mundo contemporáneo. Primero te quería preguntar, Silvana, algo más de tu experiencia personal, como argentino-mexicana, como migrante, como académica, como criada en una familia judía. Preguntarte un poco cómo llegás a dos lugares. Primero a la Biblia como tema de este libro, al hebreo, y cómo llegás también a la comprensión y al análisis de la situación en Palestina. ¿Cómo son esas dos llegadas? Bueno, te voy a mostrar una cosa. Para que veas, a la Biblia llego con este libro, que era de mi abuelo, de Vilna. Es el Pentateuco, ¿no? Con la traducción al arameo, con el comentario de Rashi, y bueno, mi abuelo, que había llegado desde, él le llamaba Rusia, hoy en día dirían Ucrania, estudió el castellano con el diario La Nación y el diccionario. Y se volvió maestro hebreo porque era lo que más había aprendido. Salió de allá porque los niños judíos hacían desde los 10 años el servicio militar para los zares y hasta los 35, eran 25 años. Entonces, cuando él estaba por cumplir 11, se fue la familia para salvarlo él y a los otros chicos más chicos. Quedaban dos. Y entonces mi abuelo, que había estudiado también ruso en la escuela y también hebreo y yiddish en el Heder, bueno, decidió que esa iba a ser su profesión. Entonces trabajó en las comunidades, llegó a Ceres, ¿no? Ahí por la provincia de Santa Fe, cerca de Santiago del Estero. Lo que pasa es que mi abuelo tenía un sentido del humor muy grande, y eso con la Biblia como que no va, las comunidades no lo aceptaban. Es muy solemne la Biblia, podemos decir. Bueno, son los lectores de la Biblia los solemnes. Pero mi abuelo también me había enseñado algo que hasta el día de hoy es una guía para mí. Y es el distinguir, no solo distinguir, entender que son lo contrario, el respeto y la reverencia. Reverenciar no es respetar. Y mi abuelo era muy irreverente. Y eso se paga caro. Entonces empezó a itinerar, en un momento llega a Rivera, ahí ahí entre La Pampa y Buenos Aires, y bueno, conoce a mi abuela y se casan, pero ahí ya no tiene más trabajo como maestro, tiene que ser un comerciante frustrado. Mi madre vive en el Chaco, en muchos lugares. Mi madre se casa después con mi padre, que era un judío comunista. Muy comunista, antisionista mi padre, y no se casan por la religión porque era comunista, pero mi padre muere cuando yo era muy chica, yo tenía 4 años. Entonces a mi abuelo le encargan, a mi abuelo materno, que es el que trajo este libro, le encargan enseñarme a mi hebreo, porque yo iba a ir a la escuela hebrea de Rosario, que se llama Bialik, ¿no? El nombre del poeta, que escribió poemas que hoy vendría bien volver a leerlos, a ver si despiertan un poco la población israelí, ¿no? Sobre lo que están perpetrando en Gaza. Porque él lo describe, las masacres las describe en Rusia, ¿no? Y entonces, bueno, mi abuelo empezó su vocación, que era enseñar la lengua hebrea, y este libro, entonces mi abuelo, yo lo recuerdo de una manera hermosa. Mi abuelo estaba sentado en la mesa, yo me paraba atrás y él pasaba así el dedo, ¿no? Y yo iba aprendiendo a leer. Y entonces, claro, yo en esa época pensaba que las uñas estriadas de mi abuelo eran muy fuertes. Después me enteré que una uña estriada es símbolo de fragilidad. Pero eso es un poco lo que nos pasa a los niños, ¿no? Con los adultos, que los vemos así fuertes y protectores,
y son personas muy frágiles, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que aprendí muchos años después. Y mi abuelo me legó leer este libro con una sonrisa, con la curiosidad de que tenía que estudiarlo distinto como me lo enseñaban en la escuela, pero no sabía muy bien cómo. Yo creo que le intuía a Spinoza. Y bueno, en el año 1982 yo estaba en Jerusalén, era la guerra de Malvinas, la guerra del Líbano, todo junto. Y yo tenía un profesor de literatura que era maravilloso, que se llamaba Yehuda Amichai, era un poeta muy pacifista. Entonces, ir pasando todas las semanas las noticias de la guerra del Líbano desde la perspectiva de un poeta pacifista era verdaderamente un privilegio. Y a la vez estudiaba todo aquello que mi abuelo intuía que tendría que haber aprendido. Y bueno, lo preparaba, pero bueno, mi abuelo muere a mitad de año y me quedé el resto de la vida dedicándole a él todo lo que hago, ¿no? Con esas claves de lectura, ¿no? Una lectura irreverente de la Biblia. Y dijiste otra amorosa. palabra clave, ¿no? Y una lectura vinculada a lo vulnerable, o a los y las Exacto, vulnerables, sí, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, sí, era la justicia profética, que a mí me importaba muchísimo. Es lo que realmente me tenía muy ligada a mi forma de considerarme judía. Yo era la única persona de toda la familia que sabía la lengua hebrea, que había ido a la escuela hebrea, que era maestra también. Y hoy en día toda la familia me da lecciones de cómo hay que ser judío por el tema de la Shoah, pero bueno, porque no pueden entender que yo sea tan crítica, pero es justamente por haber aprendido todo esto que no puedo callarme, ¿no? Y he decidido dejar de callarme. En el año 2006 fue que traduje los textos políticos de Buber, pero en el 2008, cuando fue lo del plomo fundido, yo dije, bueno, a ver, o sea, fui a la embajada de Israel de aquí en México a protestar, pero al lado mío había una persona que tenía un cartel que decía que el Talmud ordena que los niños, que los judíos tomen sangre de niños cristianos. Y yo dije, bueno, yo no me puedo parar acá tampoco, mucho menos del lado de los que están a favor. Pero entonces, bueno, aparte no me alcanza con tantos intelectuales argentinos, en especial que escribían no en mi nombre. Yo decía, no, sí, es en mi nombre y no les voy a permitir que lo hagan. O sea, ¿cómo? Entonces ahí fue que me encontré con Pedro Miguel, que había publicado algo muy sentido, ¿no? Sobre Gaza en diciembre del 2008, y le escribí porque siempre ponía su mail, y ahí organizamos con él, con Moyes, con otra compañera también argentina, una organización que se llamó, una iniciativa ciudadana con nombre tremendo, que se llamó Adopte un Niño Muerto. Y participó. ¿Por qué? Porque yo había visto un obituario del diario Haaretz donde había los nombres y edades de niños. En el medio, en hebreo está escrito Basta, era una organización de abogados que se llama ACRI, y había de entre esos niños algunos que no tenían nombre porque habían nacido ese día, ¿no? Entonces, bueno, hicimos eso, vino Néstor Brownstein, Margit Frank, gente así muy entrañable participó. Hicimos una primera, digamos, una presentación de la iniciativa en la Casa Refugio, en Citlaltépetl, y después, bueno, se abrió, hicimos un blog, hubo unas diatribas tremendas. De Argentina únicamente se acercó gente de Rosario que me conoce mucho, quien era en ese momento director del Museo de la Memoria, gente así de la Facultad de Filosofía, pero muy pocos, y de Buenos Aires nadie. Y bueno, así fue que hicimos esta iniciativa, y desde ahí en adelante, bueno, fue tratar de explicar de la manera más amorosa y abordar de la manera más humana este asunto, porque, digamos, yo tengo claro que hay seres humanos de ambos lados, que no es para nada equiparable la relación, que es absolutamente asimétrica, es una situación de ocupación, pero no son monstruos los ocupantes tampoco, y tienen que despertarse ante los horrores que se están perpetrando en su nombre, o que incluso no tienen la conciencia del alcance que tienen lo que están perpetrando, ¿no? Entonces, yo tengo amigos antisionistas que viven allá y tienen esa capacidad de pensar de esta manera, pero me entran en la
no sé. Entonces, lamentablemente, gente de la familia, muy querida y todo, yo tuve que las perdí por esta situación. Por Todo una decisión viene ética, digamos. Sí. Así es, todo viene de mi abuelo y bueno, después yo encantada asumí el magisterio del hebreo también, que me encantó, pero siempre con los profetas. Yo estaba incluso en un movimiento sionista, porque también cuando criticamos al sionismo, se lo puede criticar sin decir, bueno, así, hacer un muñeco de trapo de eso, ¿no? Peor que un muñeco de una piñata. En los textos de Buber se puede ver cómo había discusiones muy grandes. La carta de renuncia de Hans Kohn en 1929 por las revueltas de Hebrón, Safed y Jerusalén. Es impresionante. Era perfectamente legible el 7 de octubre de 2023, porque él decía esto es una revuelta colonial y él renuncia al sionismo, ¿no? Porque dice el sionismo no es judaísmo, o sea, esto es colonialismo, bueno. Entonces, dentro del sionismo hubo discusiones. Hoy en día no hay posibilidad. Murió todo eso, lo mataron brutalmente, pero, digamos, lo que a mí me parece importante es tratar de entender y no buscar tener la razón. O sea, cada vez que yo abordo este tema o el que sea, me alegra mucho no tener la razón. Si vaticiné algo que era horrible, me da mucho gusto no tener la razón. Y si es así, bueno, que sea a favor de algo que toque algo de esperanza kafkiana, ¿me entendés? O sea, una cosa muy, muy humilde en el sentido de que no es que uno quiera resolverlo todo. O sea, cuando traducía el libro de Buber, yo tengo una megalomanía en la traducción. Entonces me parecía que si ponía la palabra inadecuada iba a cerrar las posibilidades de la paz, y si ponía la palabra adecuada las iba a abrir yo con mi traducción. Entonces, bueno, qué sé yo, es mucha la preocupación, mucho el amor desde el cual con dolor critico esto. Y en el momento, para terminar, en 1983, cuando en Argentina salía el rabino Marshall Meyer con una columna de judíos por los derechos humanos, yo en Rosario traté de hacer lo mismo y me dijeron el movimiento sionista en el que estaba, que era socialista. Y en ese momento, cuando me dijeron que eso no se hacía, yo dije, bueno, pero si esto es lo que enseñan los profetas bíblicos, bueno, no, entonces ahí se acabó mi pertenencia al movimiento sionista. No era todavía antisionista, realmente fueron los acontecimientos, ¿sí? Desde la desconexión de Gaza y sobre todo ya después de haber traducido los textos de Buber, darme cuenta que no tenía cabida. 2008 fue el parteaguas. Sí, te preguntaba un poco por esa historia familiar para complejizar la trayectoria, ¿no? Y pensar otras formas también del ser judío por fuera de una mirada que es muy hegemónica y que nos gusta, ¿no? Está muy ligada a lo que el Estado de Israel dice que es el deber ser judío, y un poco también lo converso con vos en nuestro carácter de argentinos, en este caso en México, y proveniendo de un país donde evidentemente el sionismo es hoy absolutamente dominante. El lobby sionista quizás solamente lo podamos comparar, no sé, con países como Estados Unidos. O sea, realmente hay pocos países donde el sionismo tenga, no sé si es hegemonía, pero al menos esa estridencia a la hora de censurar, ¿no? Como voces diferentes. Peor, Peor que en mucho Estados peor, Unidos. porque en Estados Unidos están muy organizados los judíos de Jewish Voice for Peace y otros grupos. Claro, las alternativas, digamos. En Argentina, no. La verdad que, no, el caso de Argentina es tremendo. Sí, te lo pregunto un poco en relación a algo que probablemente hayas explicado 1.000.000 de veces en tu vida, pero creo que en este afán pedagógico hay que seguir explicando, que es cómo discutir esto que este libro colectivo llamaba el intolerable chantaje, de pensar que toda persona, judía o no judía, que sea crítica del Estado de Israel está incurriendo en crímenes de antisemitismo o incluso en la paradoja del auto-odio. Cómo discutir, cómo explicar hoy de vuelta a un público lo más amplio posible, que no necesariamente es académico, qué es lo que está en juego, qué es la diferencia entre ser judío, sionista, apoyar al Estado de Israel. Una breve reflexión te pido en ese sentido. Bueno, o sea, a ver, definir al judío es difícil y sin embargo te puedo hablar de lo que yo
cómo me asumo yo como judía, es a partir justamente de todos estos textos y sobre todo de las leyes sociales que hay aquí, que son preciosas. Las leyes sociales del Levítico, yo siempre digo, anímense a abrir la Biblia, que no lo vuelve a uno perverso. Fíjate que ahí en las leyes del jubileo y del sabático y un poco antes, va a decir, por ejemplo, que cuando cosecha un campo, las esquinas son para el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero. Que si estás cosechando y se te cae, no puedes volver a levantarlo, porque, digamos, eso es símbolo que te sobra, ¿no? Que es también para los mismos, ¿no? Para los más frágiles. Por ejemplo, hay algo que es muy concreto, por eso me encanta el libro de Dussel que se llama Las metáforas teológicas de Marx. Gran libro. Gran libro, él muy me encantó recomendable. aparte porque le digo, miren, lo más lindo que leí de usted, y me dijo, era una travesura. Bueno, porque enojó a todos, digamos, enojó a los teólogos de acá, de allá, a los marxistas. Claro. Pero claro, uno entiende por qué él dice eso, porque por ejemplo en el Levítico también está escrito que el jornal del trabajador no puede pernoctar con el patrón. Eso es mucho, ¿no? Es mucho lo que está diciendo. Y muchas otras cosas que se deducen también, como que si dejas sin trabajo al patrón de alguien, lo dejas, estás matando, ¿sí? Dejar sin trabajo es matar. Muchas cosas que se sabían y que en los textos políticos Buber lo discute. Entonces, para mí las leyes sociales eran realmente lo que me identificaban como judía, y por eso me gustó tanto el texto que escribe Buber en 1919 cuando asesinan a Gustav Landauer, que era su gran amigo y que estaba en la República del Consejo de Baviera, ahí con Eisner, con Kurt Eisner. Él escribe un texto que se llama La Vía Santa, y ahí él toma el ejemplo de los esenios y dice, si vamos a hacer algo viniendo a esta tierra, tiene que ser otra cosa, no vamos a venir a reproducir aquello que nos expulsó, que es el Estado Nacional, ¿no? Y entonces él planteaba esta sociedad austera y acostumbrada al trabajo manual, en la que está prohibida la fabricación de armas, donde el peor pecado es la explotación de un ser humano por otro, y donde todos son iguales porque está Dios, que es el que iguala a todos. Bueno, a mí me pareció que era verdaderamente toda una propuesta, y esa es la forma de ser judío que a mí me llama, es la forma de ser judío que siempre entendí, donde convergen mi padre y mi abuelo, porque también tengo que decirte una cosa, o sea, mi padre era bolchevique, y mi abuelo materno era menchevique. Y se querían un montón, ¿sabes? Entonces, hay algo, yo creo mucho como en momentos mágicos de la vida. Me escribieron hace poco para decirme de traducir la Biblia de Hebron al ruso, ¿no? Lo quiero traducir del inglés. Y yo dije, sí, para mí es el mejor legado que le puedo dar a mis hijos, que vean cómo, porque mi abuelo no me quiso enseñar ruso. Él se agenciaba de esta expresión tan antisemita argentina de ruso de mierda. Sí. Él decía que era un ruso de mierda. Entonces, él no me quiso enseñar ruso, yo en represalia no quise aprender yiddish, me arrepiento de eso. Y bueno, en este momento me parece que es allí donde yo escribo siempre convergen mi padre y su sentido de la justicia social, ¿no? Mi abuelo y la enseñanza profética, y va hacia mis hijos, ¿no? Que es a quien creo que como que el amor circula entre las generaciones y hay diques a veces que se hacen, ¿no? Y a mí me parece importante romperlos. Esa traducción yo creo que va a ser potente en ese sentido, y me gusta porque aparte me enteré que en San Petersburgo hay carrera de teología y hay una materia de teologías críticas y quieren ponerlo ahí. Me parece, a mí me honra muchísimo eso. Así es. Volviendo entonces al texto bíblico, vos efectivamente rescatás en tu libro este mensaje profético, las figuras vulnerables, rescatás también este mensaje igualitarista, la comunidad de bienes de los esenios que vos citabas recién, pero también reconoces cierta ambivalencia, ¿no? Y un paréntesis, me parece muy interesante que vos
creo tenés la capacidad de convencer a personas que quizá no se asuman religiosas de que entender, decodificar y criticar la teología es importante para entender la política, independientemente de que no practiques ninguna religión. Eso creo que es una clave interesante y muy dusseliana en ese sentido del libro Las metáforas teológicas de Marx. La invitación a estudien y comprendan esto, por ejemplo, si quieren entender lo que pasa en el Estado de Israel y en la Palestina histórica. En ese sentido, un poco de esa línea, y volviendo a esta ambivalencia que vos mencionás, sí hablas también de un mensaje o de pasajes de la Biblia con un lenguaje mucho más vinculado a la conquista, incluso al despojo, fragmentos incluso hasta podríamos decir brutales, en algún momento decís que hasta podríamos leer hoy en un sentido moderno que incitan al genocidio. En relación a eso, ¿cómo se enlaza esa lectura bíblica mucho más conservadora con esta teología colonial del Estado de Israel? Y si nos puedes dar algunos ejemplos como muy concretos de cómo se expresa esta teología conservadora en la política concreta del Estado israelí. Yo creo que la única posibilidad de usarlo como lo están usando es tergiversando el sentido. Porque, digamos, hubo un filósofo muy importante al que yo fui a escuchar en el año 1982 en Jerusalén. Se llamaba Yeshayahu Leibowitz. Y él llenaba auditorios de estudiantes en un nombre ortodoxo, religioso, pero en nombre de Maimónides. Y, diría yo también, del Tratado de los Padres, él llamaba a la objeción de conciencia. Eso es importantísimo, porque él decía, yo no le puedo pedir a una persona que sea objetor de conciencia, puedo pedirle a un grupo, ¿sí? Y en el año 1982 era llamar a los reservistas y a los soldados, no vayan al Líbano, ¿sí? Y eso tuvo su efecto, se armó el movimiento Yesh Gvul. Leibowitz, que era un religioso, dice, los fragmentos de la Torah, que son así de brutales, que están en números, algunos, en Deuteronomio también, siempre se leen, porque todos los sábados se leen en el templo, acompañado de un fragmento profético que limita esa violencia. Franz Rosenzweig, por ejemplo, en La Estrella de la Redención, él es un islamófobo. Y es islamófobo sobre todo para convencer a Hegel de que judíos y musulmanes no son lo mismo, sino lo contrario incluso. Bueno, pero más allá de su islamofobia, él tenía claro que la función del judío no era reactivar o actualizar, en el sentido benjaminiano del término, pero en el siniestro, la guerra santa, las guerras míticas, ¿no? Entonces, todos esos textos que sin duda son violentos y que hoy los toman estos que están con la kipá tejida en los territorios ocupados, lo toman como si fueran instrucciones para una guerra, no son en absoluto eso. Y es, además, para mí, una disputa de la soberanía del único soberano para la religión, que es Dios. O sea, uno de los nombres de Dios es Ribón Olam, que quiere decir el soberano del mundo. La secularización de la lengua hebrea causa un daño muy grande. Hubo discusiones sobre el tema, Rosenzweig estaba en contra, ¿sí? Y creo que las consecuencias se ven claramente ahora, porque esa lengua que también tenía la tradición de los cabalistas, que habla de la performatividad, ¿no? De las palabras, de textos, hay cosas maravillosas para citar, se abrió a lo peor y es con mucha irresponsabilidad que lo hacen, es con mucho descaro que perpetran. Yo lo he visto con mis propios ojos porque he acompañado a una de las antisionistas que conozco al Valle del Jordán, que son jubilados que protegen a los colonos que son asediados por el ejército, colonos, son beduinos, son pastores, que son asediados por colonos y beduinos y la defensa de la naturaleza que le llaman. Ellos los protegen y hemos visto ahí de qué manera vienen dos jovencitos que son dos delincuentes comunes, bajan con un montón de vacas, destruyen un campo de trigo, o sea, todo eso, y ver a esta mujer, una mujer jubilada, ¿no? Corriéndolos, gritándoles en hebreo, ¿qué Dios es el que te ordena hacer esto? Cosacos le decían, en hebreo, o sea,
Dice, mis abuelos los 4 huyeron de los cosacos y acá una judía le dice a otro judío que es un cosaco. Yo creo que ahí está, claro, lo que están haciendo en Cisjordania, porque todos miramos a Gaza porque es brutal, está pasando en Gaza, pero en Cisjordania todos los días están pasando cosas atroces, eso son cosas de cosacos. Incluso vos hablas mucho en tu libro también de qué impuso el propio Estado israelí a las otras formas de ser judío, incluso lo decías vos, ¿no? Con la utilización e imposición del hebreo moderno, como los que hablan yiddish o los que hablan ladino, de alguna forma son perseguidos, marginalizados, y en un momento vos comentás cómo la lengua árabe de los judíos, que eran judíos árabes, de pronto se convierte en la lengua del enemigo. Me gustaría si te podés explayar un poquito más en cómo el Estado de Israel victimizó no solamente a la población árabe palestina, sino a las otras formas de ser judío que eran concebibles antes de este proyecto más eurocéntrico vinculado a los colonos askenazíes. Claro, porque, digamos, es verdad cuando los sionistas te dicen que siempre hubo judíos en lo que se llaman la tierra de Israel, o Palestina, es verdad, pero hubo una minoría. Y esa minoría, además de ser un centro religioso, bueno, todos eran religiosos, además eran comerciantes que tenían muy buena relación con los de las otras religiones. Era difícil, incluso por las fotos, es muy difícil distinguir quién es musulmán, quién es judío, quién es cristiano, ¿no? De las fotos de la época. El tema es que cuando llega, para mí el sionismo es el anzuelo más envenenado que muerden los judíos en Europa. Es algo que dice un rabino que me parece sumamente lúcido, es que Alemania, por ejemplo, acepta únicamente al judío protestantizado, ¿sí? O sea, si vas a estudiar teología judía en Alemania, tienes que ir a la facultad de teología cristiana. Ahí los protestantes te van a enseñar cómo tienen que ser los judíos, cómo eran los judíos, etcétera, etcétera, sobre todo en pasado. Pero el tema de esas otras formas de ser judío, que están también en eso que los sionistas despreciaron tanto, que es el shtetl, que es la vida de los villorrios judíos, esa que reproduce tan bellamente Buber en un librazo que es Gog y Magog. No sé si lo leíste, pero te lo recomiendo, porque él hace una crónica. Son textos tradicionales que él teje ahí, pero la escena son unos rabinos en un villorrio perdido de Polonia que ven la invasión de Napoleón a Rusia como una oportunidad para traer al Gog de la tierra de Magog y que venga el Mesías, ¿no? Entonces es genial como en la marginalidad total de una Europa que no le interesa a estos seres atrasados, ellos ven al gran Napoleón como un peón del ajedrez de Dios, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Toda esa judería es despreciada. La emancipación de los judíos, la ilustración judía que habilita Europa, siglo XVIII y XIX sobre todo, cuando ya el sionismo se erige en movimiento nacional, es realmente la mejor manera que tiene Europa de sacarse a los judíos que nunca soportó, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ustedes pueden ser como nosotros, ¿sí? Sobre todo vístanse como nosotros, ya dejen de vestirse así, ¿sí? Etcétera, etcétera, hablen nuestra lengua y desprecien el yiddish, que era una lengua muy interesante, y van a poder tener su propio estado, pero allá, no aquí, ¿sí? Entonces, bueno, por eso Herzl escribe, Theodor Herzl, el padre del sionismo político, escribe en su libro El Estado Judío que será un muro que contenga la avanzada, ¿sí?, de la barbarie oriental sobre Europa, y que Europa tendrá que estar siempre agradecida y apoyarlos. Y es lo que estamos viendo ahora. Con este acuerdo, esta especie de acuerdo tácito que vos mencionás, o esta idea de cierto irredentismo judío y de buscar un Estado nacional como una forma cómoda de alguna forma de judaizar Europa, pensaba una comparación, deberíamos quizás pensar un poco más en profundidad, no sé si la habrás pensado, entre lo que pasó con el movimiento panafricanista, con Marcus Garvey, cuando ellos piensan, bueno, los negros tenemos que volver al África primordial.
y se mandan misiones de colonización negras a Liberia y Sierra Leona, y llegan colonos negros norteamericanos que terminan teniendo un rol opresivo sobre la población negra, nativa y africana. Yo creo que hay una comparación para hacer una lectura cruzada que podría ser interesante, interesante. Me lo quedé pensando mucho leyendo tu libro. Yo creo que tendrías que hacerla. Yo no conozco realmente y me parece que sí, que es eso. Un poco es esa idea de sacárselos y mandarlos a que de una manera, sí, como tercerizada, ¿no? Sí. Hagan esa colonización. Sí, claro. Eso incluso vos en el libro por ahí decías algo así como el antisemitismo, el genocidio es un invento europeo, el antisemitismo también, digamos, ¿no? Sí, como claro, poniendo el foco en ese carácter. Claro, claro, eso no hay que olvidarlo y es tremendo que hoy en día Alemania, le viene súper bien a Alemania decir los antisemitas vienen del Medio Oriente. No me digas, pero ¿qué es esto de semita y antisemita? O sea, es decir, lo semita es un invento también del orientalismo europeo más racista, ¿no? O sea, tanto el semita como o sea, son los tres descendientes de Noé, ¿no? Sem, Ham y Jafet. Ham es el más, digamos, el más abyecto de todos, aquel que nadie quisiera ser heredero, y ahora resulta que hay pueblos camitas, lenguas camitas. Esos fueron los religiosos belgas que fueron a llevar esa clasificación a África, y alguien se asume como descendiente de Ham. Eso a mí me parece tremendo. O sea, es el descaro de propagar la clasificación genocida e invitar a que de manera ilustrada se la asuma. Me parece brutal. Entonces los semitas también es un problema, por supuesto, porque además los judíos somos tan distintos. Se parece mucho más un judío árabe a un palestino que yo, ¿no? Te quiero también preguntar, haciendo un poco esta historia, volviendo a figuras como Martin Buber, que vos has estudiado tanto, en esto de volver a pensar cuáles son las alternativas políticas, ¿no? Para de alguna forma gestionar esa diversidad humana del Levante. Un poco pensando en esta idea de Buber que vos trabajás, que la había imaginado en su momento como un sionista socialista, una especie de Estado binacional, multiétnico, multirreligioso, incluso como parte autónoma de una confederación más amplia, ¿no? Vinculada más a la Gran Siria. En ese sentido, pensando esa historia, pero pensando también en lo que fue la propuesta de los dos estados, de alguna forma el acuerdo de Oslo y su naufragio posterior, ¿qué alternativas quedan hoy en pie para imaginar un horizonte de superación de este asunto? A ver, la alternativa es difícil de imaginar por lo bajo que cayó, el nivel de deshumanización que alcanzó esto. Y leía que parece que parte de los explosivos tienen elementos que desintegran interiormente, ¿no? Los huesos y todo eso. O sea, la ciencia puesta al servicio de lo peor, ¿no? Todo está tan, no sé cómo es, tan degenerado, ¿no? Que es muy difícil pensar. O sea, hace poco yo te hubiera dicho siempre la idea de una sola entidad, que preferentemente en un Estado. Pienso en el Imperio Otomano, eso lo tenían claro ellos, había que dejar la organización propia de la región, que no tenían nada que ver los estados. Fueron los británicos, los franceses los que llevaron los estados. Pero pensar ahora en un estado, no solo por el mapa, ¿no? Que está completamente agujereado y destruido, sino por la memoria de las personas, la vergüenza que van a sentir algunos que tomen conciencia un día, y lo envalentonados que están otros, ¿no? Porque no sé si vieron el documental de la BBC, este último de los colonos, pero habla Daniela Weiss, ¿sí? Esta ancianita que parece así, a veces incluso hasta tiene gestos de una señora que piensa en yiddish, pero dice unas cosas atroces, y en nombre, y habla un rabino ahí, de una manera tan racista, tan brutal.
No sé, yo la verdad es que me puse a buscar esperanzas en siglos pasados. Yo vengo estudiando árabe desde hace 10 años. Y cuando fui a estudiar árabe a España la última vez, en 2022, un profesor muy bueno me descubrió la lengua judeo-árabe, que yo esa no la conocía, la empecé a estudiar desde entonces. Entonces, textos del siglo XII, 10, 11, 12, tienen cosas muy lúcidas que ahora son impensables, ¿no? Pero los judíos entendieron siempre el Islam de cerca, ¿no? Donde los términos del Corán se traducen sin problema, sin toda esta connotación teológico-política brutal, ¿no? Que le pone el occidente cristiano, ¿no? de terrorismo. Entonces, a ver, los acuerdos de Oslo venían mal, no sé, en principio, y eso lo vio Darwish a tiempo, también lo vio Said. Pero bueno, parecía un avance, hubo gente que estuvo entusiasmada, judíos árabes, que son gente que hoy en día casi todos viven afuera, no viven en Israel, intelectuales muy interesantes, plantearon otras posibilidades junto con palestinos. Pero ahora eso está muy difícil. Conozco a algún que otro palestino que todavía piensa en esa entidad para los dos, y creo que sería lo mejor, pero ¿cómo implementar eso? Con el odio que hay, con el duelo. O sea, se me hace difícil ahora pensar cómo y qué. Había una organización que en el 2008 yo conocí, que me pareció muy esperanzadora, que era el Foro de las Familias en Duelo, porque la lengua árabe y la lengua hebrea tienen la misma raíz para designar a las familias huérfanas de hijos, a los padres huérfanos de hijos, que es algo que nosotros no conocemos en castellano y en muchas otras lenguas. Ellos lo tienen en común y desde ese lado vulnerable es posible. Yo por eso le pongo a la vulnerabilidad una H intermedia y hablo de hacer de eso más frágil que tenemos nuestra promesa. Lo que pasa es que ahora es muy difícil pensarlo, o sea, con toda la orfandad, las vidas destrozadas, no sé, es muy, pero muy difícil creer que, yo creo que si por un lado va a venir algo que una va a ser religioso, no, sin la religión no va a haber entendimiento. Pero claro, no pueden ser estos fanáticos que en realidad tienen a Dios por empleado. O sea, Dios es el CEO de el Beat Systems, de la industria Rafael. O sea, es una vergüenza lo que hacen con Dios, ¿entiendes? Entonces, eso lo dice en ese poema magnífico Mahmoud Darwish. Ya dejen de enterrar a Dios, ¿sí? En libros que, según dicen, les prometió una tierra, nuestra tierra, ¿no? Y dejen de matar a Dios también. En fin, yo creo que sí, o sea, tampoco el occidente laico, primero no es laico, aparte secular es una palabra religiosa y cristiana, o sea, todo esto es evidentemente cristiano y el sionismo es cristiano, no solo porque existen los sionistas cristianos como Bolsonaro, Trump, etcétera, sino porque la forma de ver la vida judía en la dispersión, en todos los países, en todas las lenguas, esa forma de verlos como algo anómalo es cristiano. Entonces toman lo peor del cristianismo también, ¿no es cierto? Eso es el sionismo. Es una situación criminal esta, una teología política realmente apocalíptica. Ahora realmente la última amarra que tenía ya la soltó y están dispuestos a todo y lo dicen abiertamente, eso sí. No sé, hablábamos antes de que uno añora ahora cosas que nunca hubiera añorado. Yo a veces, en algunos momentos, añoro la hipocresía de la diplomacia, que siempre odié, y ahora digo, bueno, está tremendo escuchar esto, ¿no? Sí, y creo que nos acercamos a, bueno, una de las espinas más grandes de este árbol tan espinoso, que es el debate de la violencia. Efectivamente, tu libro trata mucho sobre la violencia, vinculado a la teología colonial, pero no solamente, la violencia practicada por
el Estado de Israel, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén. Pero te quiero preguntar un poco más por la violencia vista desde el lado del colonizado, un poco también quizás cruzando otras lecturas. Nosotros no podemos, quizás también de vuelta en nuestra condición de argentinos, no recordar un libro o a esa serie de reportajes de Rodolfo Walsh de la Revolución Palestina. Pienso también en lecturas anticoloniales tan absolutamente imprescindibles como la de Fran Fanon. Te quiero preguntar sinceramente cómo, en este escenario tan complejo, con esta historia tan traumática que vos describís, cómo entendemos la violencia de los propios colonizados, e incluso cuando también asume formas religiosas, ¿no? Y a veces también lecturas que podríamos identificar en el caso del Corán como también bastante rudas, por así decirlo. Pero ¿cómo lees vos esa violencia de parte del colonizado? Y yo entiendo como resultado, o sea, la pregunta está en la pregunta está la respuesta, ¿no? Hay una violencia estructural que es la que sale a la luz en ese momento, ¿no? Pero bueno, es muy claro que de eso se trata. Ahora, si yo me voy a la historia, los judíos vivieron entre musulmanes durante más de 1000 años, ¿sí? Que no era idílico, claro, no hay vida idílica en ningún lado, pero se entendían muy bien, tenían un estatuto pagando un impuesto, ¿sí? Por ser pueblo del libro, igual que los cristianos, se podían entender. Cuando leo judeo-árabe, que por ejemplo en el siglo XI y en Pacuda lo que habla de términos coránicos, ¿sí? Como algo que hoy en día suena a terrorismo, que es jihad, ijtihad, le dan un sentido teológico que lo entienden perfectamente. Su traductor al hebreo, porque lo escribe en judeo-árabe en el siglo XI, su traductor al hebreo del siglo XII, Ibn Tibón, no tiene problema en entender que hay como una lucha que uno tiene contra uno mismo para poder cumplir mejor con Dios, ¿no? Con las leyes, las reglas, porque tanto el Islam como el judaísmo son formas de vida, ¿sí? Entonces, o sea, no eran formas de fe, porque eso es un invento ya cristiano, es una... Ante la pregunta, ¿sí? de los cristianos sobre los principios de la fe, judíos y musulmanes los tienen que inventar, ¿sí? Porque ellos tenían una serie de reglas de conducta. Entonces en eso se entendían muy bien. Siglo XII, el hijo de Maimónides, que era la autoridad en Fustat, en Egipto, 4 generaciones fueron autoridad máxima de la religión, la familia de Maimónides. Este hijo propone la vía sufí como la forma más cercana de practicar la religión judía. No solo él, el papá de Talal Asad, ¿no? Que nos gusta tanto leer, Muhammad Asad, era un judío que se llamaba Weiss de apellido, ¿no? Vienés, y que cuando va en 1927 a Palestina se da cuenta también, lo mismo que el hijo de Maimónides, lo mismo que Ibn Pacuda, que el Islam está más cerca de la forma no sé, pensar en hebreo, ¿no? Pero, y que es la misma palabra en árabe, pero es el servicio a Dios, se traduce perfectamente, no hace falta traducirlo a través de ese tercero que se erigió en el que va a unir a los hermanos, ¿sí? Peleados, que es el cristianismo. Yo creo que hay ahí un problema, una trampa muy grande, más allá de que hayamos tenido recientemente un papa muy bien intencionado, pero en general el papel del cristianismo entre el judaísmo y el islam fue muy nocivo. Y lo que vemos también, por ejemplo, en la palabra secularización, que tenía, o sea, yo cuando estudié filosofía medieval estaban los seculares y los regulares, es un asunto de la iglesia, ¿no? Bueno, ¿qué es la laicidad francesa? El derecho a no mostrar los signos de cualquier religión que no sea católica, ¿sí? Realmente toda esta cuestión de lo laico, lo secular como superior a lo religioso me parece grave, que hay que reactivar la traducción, pero exenta de toda esa teología política tan ajena, ¿sí? a la experiencia cotidiana de las personas religiosas.
Cuando, por ejemplo, vuelvo a lo de Leibovitz en 1982, hay un documental que le hace Eyal Sivan que se llama Itgaber, en hebreo. Itgaber es la misma raíz de la heroicidad, de Gibor, pero hecha verbo reflexivo, y eso significa que hay que sobreponerse a... Eso es lo mismo que el ijtihad, ¿sí? Es sobreponerse al instinto de uno, y dice Leibovitz en 1982, ante ese auditorio lleno de estudiantes, es sobreponerse al instinto de rebaño, ¿sí? Es poder actuar según las convicciones, es decir, la objeción de conciencia. Entonces, está ahí todo esto ahora, en este momento, con las heridas abiertas, con la maldad, pero así desatada, lo perverso. Es muy difícil pensar. Claro que, bueno, yo siempre repito, Kafka dijo que hay muchísima esperanza, no para nosotros, ¿sí? Uno tiende a reírse, pero no es para reírse, para decir, bueno, que trabajan para que tengan esperanza los otros, ¿no? No sé, yo creo que sí, que hay una tarea muy grande, que sí hay que abrir la puerta a las religiones, que con mucha humildad y rompiendo con una cultura que hoy en día es la que hegemoniza todo en el Estado de Israel, que es la de la fuerza, la que lucha contra la vulnerabilidad, que es lo más humano, ¿no? Por eso Levinas, a pesar de todos sus miedos y todo esto, hay dos cosas en De otro modo que ser que para mí son dos joyas. Una es cuando él dedica el libro a los 6 millones de asesinados por el nacionalsocialismo, junto a los millones y millones de asesinados por el odio al otro, por el mismo odio al otro hombre, que es el antisemitismo. O sea, habla de antisemitismo ya no en términos judeocéntricos, como vemos que, bueno, está causando estragos en la Argentina, porque esto se fabricó en el Instituto de Investigaciones sobre el Holocausto, y esperemos que México nunca adopte esta definición. Por otro lado, dice también que para lo poco de humanidad que adorna la tierra, ¿no? Es necesario un aflojamiento sin cobardía de la virilidad. Y eso es, para mí, la vulnerabilidad con H intermedia. Eso en la sociedad israelí es impensable. Porque es, bueno, desde que leen mal a Nietzsche, los primeros sionistas leían a Nietzsche, leían al Nietzsche de la hermana de Nietzsche. Entonces la bestia rubia, todo eso lo entendían como que por fin se podía replicar aquello que no tuvo lugar para ellos, que los expulsó, lo podían replicar ahí. Y eso fue un desastre, hoy sigue así. Hay una soberbia en las argumentaciones, en las discusiones. Todavía me acuerdo de una discusión que tuve por este rehén que salió y que le dio un beso al del Hamas, ¿no? que lo había, sí, que estaba al lado de él. Y entonces yo dije, mira, teniendo en cuenta la sonrisa de este chico, lo que dice la familia además del chico, que siempre era un chico muy sonriente y muy positivo, yo veo algo esperanzador en eso. Enseguida salieron a decirme, pero es evidente que había bajo tortura, lo hicieron. No hubiera sonreído si bajo tortura, ¿sabes qué? No. Y por otro lado, no es que yo estoy afirmando algo que sé positivamente, pero ¿por qué afirman con tanta vehemencia? Y entonces solamente pedí que me manden la nota en la cual el chico describe cómo lo torturaron, porque la prensa israelí seguro que lo iba a difundir, y eso no existe. Entonces, ¿por qué no abrirse a eso, a la duda, a poner un quizás antes de cualquier palabra? El quizapit, ¿no? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Pero ellos tienen pura certeza. O sea, yo creo que sí, han enterrado a Dios en el mismo momento en el que se sacaron la lengua hebrea en la calle. Yo pensaba cuando fue el ataque de Irán, que de alguna forma vulnerabiliza, ¿no? el domo de hierro. Siempre yo había pensado en el domo de hierro como una gran metáfora viril. Y ahora lo pensaba linkeándolo con tu lectura de Sansón, como esa especie de gran cuerpo, ¿no? Varonil que protege el Estado, como un poco también pensándolo en claves de
de la inevitable paranoia de los colonizadores, ¿no? Y cómo Sí. evidentemente no pueden garantizar ni paz ni seguridad para su población, que es de hecho uno de los principales argumentos fundacionales del Estado de Israel. ¿Para qué está si no es para garantizar seguridad a los judíos del Para mundo? todos los judíos del mundo, el lugar más inseguro que hay. Y además, lo que yo experimenté pasando el muro, que lo hice muchas veces, ¿sí? Es, a pesar de las incursiones brutales del sistema de espionaje y de delación que desarrollaron ahí en Cisjordania, la gente vive más, vivía, no te puedo decir, hasta el 23, perdón, hasta junio del año 2023, eso sí te puedo decir, se respiraba más tranquilo en Ramallah que en Jerusalén o en Tel Aviv. Y eso es algo que no se entiende. Esta política de el muro, ¿sí? Este acuerdo de que porque son poblaciones que aceptan vivir tras un muro pensando que encierran ese muro a otros, pero en realidad viven encerrados ellos, ¿no? Es tremendo la desconfianza que hay en esa sociedad. Incluso cuando vimos en el 8 de junio de 2023 que entraron 50 carros blindados a Ramallah, mirá de lo que sirvieron los acuerdos de Oslo, o sea, el área... 50 carros blindados de destruir un departamento de alguien que estaba en la cárcel en Israel como castigo ejemplar, porque además lo dicen. A las 2 horas que se fueron, volvió la normalidad en la vida y la gente volvió a la universidad, una señora salió a barrer la calle, en fin, todo más o menos recuperó. Claro, te estoy hablando de Ramallah, no te estoy hablando de Jenin o de otros lugares, Nablus, donde asediaban todas las noches en ese momento. No me puedo imaginar lo que es ahora, porque está mucho más sangriento todo, además de que a la población de los colonos le repartieron armas largas. Es brutal lo que está pasando hace mucho. Desde octubre del 2023 se desató todo eso. Te quería de hecho preguntar justo por ese periodo, leyendo tu libro y leyendo ese voto de obsolescencia que vos hiciste al escribirlo, para comentarle a la audiencia. Vos comentás que escribís el libro esperando que de alguna forma deje de tener vigencia pronto y que digámoslo así, algunas de las atrocidades analizadas sean en algún momento simplemente historia pasada. Creo que esta es la última edición, ¿no? Esta es la del año 2021. Vos ya acá hablas de que ese voto de obsolescencia obviamente no se ha cumplido. Quiero preguntarte cómo dialoga tu libro, tus inquietudes, tus ansiedades también, si cabe, justamente con lo que pasó con el escenario abierto en octubre de 2023 y con esta última escalada de la política, que bueno, vos historizás muy bien, evidentemente, no comenzó ni en el 2023, ni tampoco en el 2007, ni tampoco en 1967, y podemos ir para atrás y para atrás. Pero ¿cómo dialogan tus inquietudes con esta última etapa en particular? Y bueno, yo lamento, realmente, o sea, es muy sincero mi voto de obsolescencia. Yo no escribo estas cosas ni como judía. Yo siempre eso lo voy a decir, o sea, yo jamás espero aplausos por lo que digo sobre Palestina, porque me da mucha vergüenza, ¿no? Porque sería inmoral. Y ese libro, yo soy muy sincera en el voto de obsolescencia. No me gusta decir yo lo advertí, porque no es esa no era esa la intención del libro, de advertir y tener la razón. Yo detesto esa gente que discute para tener la razón. O sea, yo no puedo... ¿Sabes qué me pasa? Cuando a veces la gente de la izquierda también, porque ese es el problema. Yo me encuentro muy sola a veces, ¿no? Porque hay gente binaria, o sea, que la tiene muy clara, o sea, son todos... Habría que matar a todos los palestinos o a todos los judíos. Y para mí no, ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque además, lo que yo sí constaté a lo largo de todos los años que fui estando allá en diversas épocas, es que hay un parecido muy grande entre judíos y palestinos, israelíes y palestinos de abajo, israelíes y palestinos de arriba. O sea, los aspiracionistas son aspiracionistas de los dos lados y los que son obreros de los dos lados también. Ahí, eso es lo que pasaba en estas comunidades
digamos, en los países árabes de gobiernos musulmanes en los que vivían los judíos, las solidaridades eran de clase. Los judíos pobres se refugiaban en casa de musulmanes pobres y los ricos en la de los ricos, cuando había alguna persecución a judíos. No iba un judío pobre a refugiarse de un judío rico, no. Entonces, eso yo lo veo. Ahí es donde digo, puede ser que este libro pueda quedar atrás, ¿no? Y ser olvidado. Entonces, digamos, cuando veo a alguien que lo que prefiere, antepone el tener razón a confiar. Para mí una de las cosas más revolucionarias que hay es confiar, ¿sí? Y nos enseñan que lo lúcido es desconfiar. Pero desconfiar es mirar al otro a través de una mirilla. O sea, no hay manera. Nosotros, los que trabajamos en educación, si no confiamos, o sea, no podemos. Nos tendrían que quitar la licencia, ¿entiendes? Y medio mundo educa para la desconfianza. Porque toda esta cuestión de la vergüenza ante la propia vulnerabilidad tiene que ver con cultivar la desconfianza hacia los otros, ¿no? Entonces, yo saco la fantasía esta de querer ser fuerte e invulnerable, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa escena de... Ay, la escena de Wall Street, la película de Oliver Stone, donde Charlie Sheen está sentado en una silla así, de estas giratorias, se da vuelta y dice, somos invulnerables, ¿no? Y en la escena siguiente se lo llevan, ¿no? Así, preso. Bueno, esa búsqueda de la invulnerabilidad me parece inmoral. O sea, para mí, yo prefiero haber confiado, siempre hay tiempo para darse cuenta que uno se equivocó, a haberse cerrado a una posibilidad, por menor que fuera. Entonces, aún ahora, con todo lo difícil que es imaginarse algo, yo creo que siempre hay semillas utópicas que quedan y que pueden brotar. Yo conozco jóvenes palestinos e israelíes que hacen cosas juntas sin la famosa normalización, que es muy, digamos, esperanzador. Sea Yuval Abraham con Basel Adra y Hamdan y Shor, digamos, que trabajaron juntos, que pusieron el cuerpo en Masaferiata, sea ellos o sea, por ejemplo, los de Active Steels, que están de un lado y del otro, documentaron el muro desde que inició. Y ellos entienden perfectamente, la gente quiere vivir bien, la gente quiere poder dormir tranquila una noche, ¿no? De un lado y del otro también. Entonces, a mí esas cosas siempre es lo que... Soy un poco injusta, te voy a decir, pero yo cuando veo a alguien, aún de izquierda, que me viene con que tiene razón y hay que cerrar la persiana ante algo, yo le veo el gesto este de Mussolini, ¿viste? O sea, no tenemos derecho a ese gesto autocomplaciente de querer tener la razón, no firmar algo para no quedar mal o para que no digan, digo, ¿qué me importa lo que digan de mí? Y eso me gustaba mucho de Buber, que decía, nos dicen tontos utopistas. Cada año venimos, proponemos algo y nos dicen que no es viable, pero el año siguiente nos dicen, lo del año pasado hubiera podido ser, pero ¿saben qué? Bueno, no, ya esto no. Y así, yo prefiero ser una tonta utopista y confiar en lo humano, porque estoy segura que hay gente que quiere vivir de un lado y del otro, que unos están en el lugar del opresor, que no se dan cuenta, no se ven en ese espejo, viven de espaldas al muro, hacen una fiesta al lado de Gaza encerrada, oye, o sea, eso habría que haberlo pensado, o sea, es una moralmente inaceptable, ¿no? De todo punto de vista. Ahora, ¿qué quería? ¿Que reaccionen de manera bonita? Eso es lo que yo no puedo entender. Lo dice Hans Kohn en 1929. O sea, no podemos exigirles, dice él, que respeten reglas de guerra si no tienen un ejército, ¿no? Y bueno, y el tema de Hamas, siempre, porque cuando vas a cualquier lado lo primero que te dicen, bueno, pero ¿condenás
los hechos de De vuelta, Hamas. el chantaje moral. ¿Yo quién soy para condenar? O sea, yo no condeno a nadie. Yo sí hablo de lo que hacen los míos en nombre de lo que heredé y tengo un certificado para enseñar lo que enseño. Porque yo llegué aquí como maestra de Biblia hebrea, ¿no? En una escuela. Y siempre en la línea de los profetas y había hecho un centro para la paz, por ejemplo, que el día que asesinaron a Rabin la escuela lo cerró. Yo dije, ahora más que nunca tendría que estar abierto, pero no, ellos cerraban. Pero, bueno, o sea, me parece que es nuestro deber, ¿sí? Llamar desde esta herencia en eso, es como yo, vuelvo a tu pregunta anterior, me asumo como judía, y en eso a veces estoy muy sola, porque todavía tengo que... O sea, yo voy a seguir empujando e insistiendo a Claudia Sheinbaum de que recupere las palabras del 2009, ¿no? Que yo no me las olvido porque abrí la jornada aquel día de enero del 2009 y dije, qué bien esta mujer, ¿no? Que ahora no lo está trazando demasiado para mi gusto, pero yo no me voy a poner la mano en la cintura o me voy a cruzar el brazo diciendo yo tuve razón. No, mujer. O sea, vamos a ayudarte a que lo hagas, anímate. Y en todos lados lo hago y cada vez que me aplauden por decir esto, yo digo, esos aplausos son para Claudia Sheinbaum, hágalo, anímese, ¿no? O Sí, sea, de hecho te quería justo preguntar eso. Vos sostenés, digamos, una confianza en la humanidad que se organiza en formas concretas, ¿no? En sociedades nacionales, en estados, en organismos multilaterales. Justo en ese sentido quería preguntarte cómo evaluás la respuesta del mundo frente a lo que está aconteciendo, sobre todo, insisto, en esta última fase que evidentemente lleva al paroxismo tendencias que son históricas, que son de larga data, y quería preguntarte justo por 3 casos en nuestra región, en América Latina, que me parecían paradigmáticos de posiciones diferentes. Una era la del gobierno de Claudia Sheinbaum en México, otra la de Gustavo Petro en Colombia, y otra la de nuestro compatriota Javier Milei en la Argentina. Pedirte una breve reflexión sobre esas respuestas frente a lo que acontece. Bueno, Petro, la verdad, mi respeto, fue a tiempo además, lo dijo enseguida, como debía. Por eso yo no entiendo qué pasa en Colombia. A mí, ahora que fui a un congreso en Tunja de filosofía, y me acuerdo de los colegas que se quejaban de Petro. Yo decía, pero a ver, no es para marido, es el presidente, ¿no? ¿Qué le exigen? ¿No? ¿Qué le exigen? Después, sí, yo también, López Obrador para mí, o sea, yo lo tengo por un político verdaderamente ejemplar. A mí realmente me enseñó muchísimo, me enseña muchísimo, pero en esto también entiendo, somos vecinos del mismísimo diablo. O sea, tenemos lo peor aquí al lado con unas ganas de entrar que no le cabe así, no puede sostenerse. Entonces yo entiendo que tenga que ver con eso, esa abstención. O sea, ahora yo me tengo que ir a un congreso binacional de filosofía social. Me invitaron a dar una de las conferencias principales y no voy a poder cruzar. Me muero por todas las cosas que yo... Vetadísima. Estoy vetadísima, así nomás. ¿Formalmente o informalmente? O sea, ¿estás en una lista pública? No, eso no o... lo sé, pero Claro. las personas que me invitaron me dijeron, ¿sabes qué? No, quédate del lado de Ciudad Juárez, nosotros nos vamos a cruzar para escucharte y ¿sabes qué? Todo lo demás lo vas a seguir por Zoom porque no te podemos garantizar nada. Claro, porque además es riesgoso en términos de la política presuntamente antiterrorista. Así te pueden acusar de cualquier cosa de cualquier y detenerte. cosa. Sí, y yo tengo 2 libros publicados hoy, entonces, bueno, este y otro. Y entonces, bueno, Milei, ¿qué te decía? Yo cuando fui, en diciembre, fue el 2022, ¿verdad? Que él asumió, diciembre del 2022. Siento que fue hace 45 años, pero nada, llevamos tantos menos de años. medio mandato. Exacto. En aquel momento, o sea, además de haberlo tenido por un... ¿Cómo? 2023 fue, gracias. 22 fue Petro. 22 fue Petro, gracias. Diciembre del 2023. Me acuerdo que lo vi esa escena de él en la Plaza República del Uruguay, junto al monumento Artigas, rodeado de una comunidad judía absolutamente ambiciosa, que eran, pero así, las caricaturas peores antisemitas medievales se podían haber reproducido ahí,
todos alrededor de él arropándolo en un discurso desquiciado como todo lo de él, lleno de odio, porque no hay una palabra que él saque que tenga algo de amoroso, y prendiendo la vela de Hanukkah. Fue para eso que lo habían invitado, a prender la vela de Hanukkah, citando a Macabeos, y o sea, yo dije ahí, a ver, mi madre me hablaba de los antisemitas, ¿no? Mi madre había padecido un poco de persecución, ¿sí? La época de la guerra en Europa, ¿no? Se reproducía en la Argentina, por supuesto. Había un antisemitismo en esa época, que había un odio a los judíos muy profundo, se lo decían directamente. Pero yo cuando en los 70 mi mamá me hablaba de eso, yo le decía, no, eso de la época de la guerra, o sea, eso no existe más, ¿no? Cuando yo vi esa escena, dije, ay, eso que mi mamá me advertía, se va a despertar. Y lo va a despertar él. Los que nos acusan de antisemitas, a los que tratamos de recordar las normas morales y sociales del judaísmo, esos son los que realmente están produciendo el discurso más antisemita doblemente, porque primero es antisemita en el sentido que es el odio a otro semita, con todas las comillas que le pongo a la palabra semita, que son los palestinos. Pero también porque son los que están llamando a que con ese discurso supremacista sean, o no, pues, o sea, venga algún... Es un país donde hubo 2 atentados, ¿no? A mí me parece que la Argentina va por la cornisa, pero muy mal con esto. Milei es una vergüenza, así. Yo no encuentro nada rescatable en Milei. Me entristece que haya ganado una persona que tocó la fibra de la gente resentida, lo más resentido, lo más defraudado, lo más dolido de la gente, que se hayan identificado con él por haber sido un niño no querido, etc. Pero a mí me parece, bueno, lo más impresentable del mundo, Milei, que ni siquiera lo respetan aquellos que él cree que lo respetan. Ya vimos la escena con Musk, qué sé yo. Y aquí sí, yo creo que hay que animar a la presidenta que diga lo que ya dijo en su momento, a que lo haga efectivo. O sea, realmente hoy en día creo que es de los faros morales de la política, ¿no? Con todo lo que podemos, o sea, a ver, yo no confundo tampoco la crítica con la queja del cliente insatisfecho, ¿eh? Para mí ir a votar no significa haber comprado un producto y decir, bueno, esto lo cumplió, esto no lo cumplió, voy me quejo, no. Lo que pasó el domingo, la elección del domingo, me parece que nos abre posibilidades y bueno, tendremos que estar a la altura, aprender más, ¿sí? Etcétera. Sí, siento que hay algo del qué y algo del cuándo, vos lo decías con Petro, ¿no? Es el posicionamiento, pero en el momento preciso, porque yo un poco pensando en otras calamidades históricas, 50 años después de la apartheid todos fuimos anti-apartheid. 100 años después de la esclavitud todos estuvimos contra la esclavitud. La pregunta es, yo no tengo duda de que en 20, 30 años... incluso surgió un video muy conmovedor que un poco apelaba a este argumento, que era... jugaba con la idea del museo del genocidio. Oh, el de los niños. El de los niños, ¿no? Los niños preguntándole a sus abuelos, tremendo, sí. o papá, abuelo, ¿qué hiciste cuando esto pasaba? Exacto. Yo no tengo duda que habrá un museo del genocidio palestino. La pregunta es lo que hagamos y lo que digamos, que seguramente en algún momento todos lo diremos porque no dejamos de ser humanos. Lo diremos en el momento preciso para evitar que ese museo sea necesario, o no llegaremos a el momento hacerlo. Preciso yo creo que pasó. O sea, lo acontecido es vergonzoso e insoportable. Así como dice Caín, ¿no? Que Caín, yo siempre lo defiendo porque no sabía lo que era matar tampoco. Pero acá sí se sabe lo que es matar. Pero es como, él dice, demasiado pesado para mí como para poder cargar esa culpa, ese castigo. Ya es demasiado pesado para toda la humanidad.
la oportunidad es verdad, o sea, Petro, Sudáfrica, hubo así una reacción de, yo parecía que así el sur global se organizaba y iba a dar una lección, ¿sí?, a los poderes fácticos, pero no lo lograron. Y bueno, o sea, a tiempo no estamos, pero, y lo que decís, sí, porque también a Francia y todo, no existieron las colaboraciones, y en Francia fueron todos de la resistencia, ¿no? No sé, me parece que ahora sí es tarde, sin duda es tarde, pero todavía algo se puede hacer para lo poco de humanidad que adorna la tierra. Eso que dice Levina, yo creo que hay que hacerlo, y todos los días hay que recordárselo. Y bueno, salir a la calle, hacer lo que cada uno puede hacer, ¿no? Cada vez, yo del 7 de octubre del 2023 dije, bueno, lo único que yo puedo hacer es hablar. Todo el que quiera hablar conmigo, yo voy a hablar, ¿no? Yo no voy a ponerme en que contigo no hablo porque tú tienes tales... No. Yo hablo con cualquiera. E incluso creo que una de las conversaciones más ricas que tuve, pero que no permitieron que se grabara, fue con un rabino que fue discípulo de Marshall Mayer. Y cuando te pones a pensar, Marshall Mayer, ¿qué hubiera dicho ahora, ¿no?, de todo esto? Esos rabinos que, inspirados en los profetas, como Abraham Yoshua Heschel, el maestro de Marshall Mayer, que marchó con Luther King, ¿no?, en su momento, cuando había que hacerlo. En aquel momento hablamos, y a mí me parece que uno siempre puede hablar no queriendo imponer, no hablando primero, sino primero escuchando. Tenemos dos orejas y una sola boca. Que hay que tratar de traducir lo que uno dice al lenguaje que más pueda ser recibido por el otro. O sea, es esto que dice también el Sixus, que el amor es menos de mí mismo. Bueno, un poco esto. ¿Cómo hago para que el oído del otro, y el mío también, ¿no?, puedan escucharse mutuamente desde la parte más frágil que hay? Es posible hacer eso. Fue hermosa esa conversación, porque lo primero que yo hice, me preguntaron a mí primera, fue hablar de Abraham Yoshua Heschel. Y bueno, este hombre como nieto de Abraham Yoshua Heschel, porque lo formó el discípulo. Entonces ya ahí teníamos para encontrar cosas en común. Entonces, y él llegó a contar un relato jasídico que hablaba mal del soberanismo. Entonces, podíamos hablar de esto. Yo prefiero hacer eso, que lo único que sé hacer. Lamentablemente no puedo hacer otras cosas. Me escribió hace poco este querido amigo en común, que yo todavía no conozco personalmente, pero a quien quiero mucho, que es Carlos Trota, diciéndome que bueno, que la flotilla que salía ahora, y bueno, yo no podía ir porque bueno, tuve que volver de trabajo, tuve un viaje largo, pero bueno, estudiando la lengua árabe y descubriendo todo aquello que se cercenó, ¿no?, y que por ser lengua del enemigo, y que devuelve un espejo, ¿no? Estudiando poetas palestinos que también dan un espejo de lo que uno no quiere ver, ¿no? En fin, dejándose enseñar toda la vida. Yo creo que en eso la humildad, que es lo más humano, porque viene de luz, ¿no? Somos eso. Y entonces, humildemente sí se pueden hacer las cosas. Lamentablemente en el discurso israelí, por la educación israelí, no hay posibilidad. En hebreo no se puede hablar en términos humildes hoy en día. En este hebreo sí, pero en el hebreo hablado no. Habrá que pensar otras formas de la lengua, y hay, por ejemplo, gente que nació en Israel, pero que se asumen herederos de la lengua árabe judía. El Ayohat en Estados Unidos, Aisha Ariela Azulay de Argelia, lo que es ella, que recrean esto. Hay una cineasta que conocí ahora en París que me encantó, hicimos amiga, otra que tiene 80 años, que es Nurita Aviv, y ella trabaja sobre estas palabras que quedan. Yo creo que ahí vamos a encontrar también, en la fragilidad, donde vamos a encontrar algo para volver a construir, para construir otra cosa, mejor dicho. Pero bueno, y Claudia Sheinbaum, ojalá que se anime, qué sé yo. Yo entiendo que tenga miedo, entiendo que está muy difícil todo acá al lado, pero algo hay que hacer.